Amables televidentes, y continuamos con nuestro espacio de entrevistas, y en estos momentos vamos a abstraernos un poco del tema legislativo. Y es que el pasado jueves el Ministerio de Inclusión Económica y Social notificó a la CONAIE sobre el fin del comodato del edificio que ocupa precisamente esta organización. Vamos a hablar sobre este tema, nos acompaña ya el asambleísta Antonio Pozo, ahora integrante del partido Avanza, pero durante muchos años también integrante de las filas de Pachacuti. Asambleísta, bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad y para hablar un tema que me parece trascendente en los momentos políticos actuales. ¿Cómo lee usted particularmente esta decisión? A mí me parece en lo personal una medida totalmente desacertada. Yo no sé quién ha orientado esta decisión. Bueno, quien aparece pues firmando al parecer el pedido para que en 15 días abandonen los dirigentes de la CONAIE aquel local que está en la Granados, es la ministra Betty Tola. Curiosamente, Betty Tola también fue de las filas de Pachacuti y de la CONAIE hace años atrás. Y el argumento me parece realmente un poco risible. Y es que se dice que lo quieren utilizar este edificio para una casa de acogida para los jóvenes y adolescentes dentro de este plan que impulsa el gobierno. Exacto. De prevención de drogas. Pero mire, es que el gobierno tiene inmuebles, infinidad de inmuebles. Solamente hablemos de aquellos que fueron rescatados del sistema financiero luego de la crisis bancaria. Hay inmuebles en todo lado, incluso con mejores condiciones como para dar albergue a jóvenes con esas características. Y el edificio donde está la CONAIE pues no es, desde mi punto de vista, un edificio adecuado para cumplir una misión de esa naturaleza. Por eso digo, eso más bien se convierte en un pretexto o una especie de justificación que no tiene sentido. Además, hay que advertir otro hecho, que la misma ministra Betty Tola señala que hubo un comodato originario de 15 años concedido en la época del presidente Borja, en el año 91. En el 2006 se cumplió ese comodato, los 15 años, y se amplió para unos 15 años más. Eso lo dice ella en una entrevista. Entonces eso implica que el comodato todavía tenía una vigencia hasta el año 2011, me parece. Digamos 2021. ¿Y por qué? ¿Por qué se toma esta medida con tanta antelación? Seguramente es una medida, desde mi punto de vista, de retaliación política. Eso es lo que han dicho, lo que han manifestado en las últimas horas precisamente los representantes de esta organización. Claro, es que es evidente. Bueno, la CONAIE y Pachacuti han tenido una posición bastante crítica ante las políticas gubernamentales en los últimos tiempos, porque recordemos que también estos sectores del movimiento indígena originalmente respaldaron al presidente Correa en la asunción primaria al poder. Luego vinieron pues algunas contradicciones, algunas desavenencias, y eso determinó el alejamiento de ellos. Pero durante estos años últimos pues ellos han sido críticos en el tema ley de aguas, en el tema ley de tierras, en el trabajo de la minería a cielo abierto a gran escala, que han mantenido posturas a veces también tanto intransigentes con las posturas gubernamentales. Pero de ese hecho a tomar una medida de esta naturaleza, de quitarles prácticamente ese local, me parece totalmente inaudito. Además, hay que advertir otro hecho, que la CONAIE, con recursos propios y alcanzados de algunas entidades adscritas o amigas, me parece que también ONGs, logró construir desde la segunda, me parece que al menos la tercera planta del edificio es construido con fondos propios de la CONAIE. Entonces ese hecho a mí me parece que no lo han tomado en cuenta. No lo han tomado en cuenta y no me parece adecuado. Pero también habría que advertir otro detalle. Yo le decía esta mañana nomás a algunos de los dirigentes de la CONAIE, ¿por qué durante este lapso de tiempo no hicieron los trámites pertinentes para que ese edificio pase en propiedad patrimonial hacia la CONAIE? Hay experiencias en eso. Yo le contaba extra micrófonos a usted, como en mi caso, yo cuando rector de la Universidad Técnica del Norte, hace algunos años atrás, teníamos 3 predios en comodato concedido por entidades del Estado, 2 haciendas y el antiguo edificio del Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra,
y logré que el gobierno nacional nos conceda definitivamente como propiedad patrimonial estos 3 predios que ahora son propiedad de la universidad. Lo propio debieron haber hecho la CONAIE a su debido tiempo, habiendo las condiciones necesarias para que eso ocurra y no tener que enfrentar pues ahora estas dificultades, porque yo entiendo que en 15 días que les han dado el plazo... Hasta el 6 de enero. Hasta el 6 de enero... deberían desocupar, pero yo les he escuchado y hacen declaraciones que ellos no van a retirarse, que van a trincherarse allí. Yo no sé si el gobierno va a poner la policía, que a provocar enfrentamientos, heridos o algo así, sería gravísimo. Efectivamente, la dirigencia de la CONAIE ha manifestado en las últimas horas que no saldrán del lugar y por el contrario están exigiendo que se les entregue el título de propiedad. Sí, bueno... lo lógico que hubiese sido, como acabamos de señalar, que esa medida la adopten algún tiempo atrás. Bueno, pero ahora pues ya como hay una decisión política adoptada desde ese punto de vista... ¿Es político? Para mí es una decisión eminentemente política. No creo realmente que aquel edificio, que yo lo conozco muy bien, pueda pues estar adecuado para dar albergue a los jóvenes que están usando drogas. No, yo creo que el Estado ecuatoriano, a través de Inmobiliar, que es una entidad que se encarga precisamente de inventariar para el Estado ecuatoriano todos aquellos bienes, inmuebles que tenemos aquí en cantidades, en Quito, Guayaquil, en todo lado. Cualquiera de otro edificio puede ser muy útil para este objetivo que dice la ministra y no precisamente el local de la CONAIE. Bueno, el gobierno ha desmentido que se trate de una retaliación política y por el contrario plantean alternativas. Una de ellas, por ejemplo, es que se levante una casa para todos los movimientos y organizaciones sociales. ¿Sería una alternativa, en efecto, como lo señalan? ¿Sería una opción? Sería bueno, Ojalá el gobierno hiciera eso con todas las organizaciones. Exacto, todas. Que beneficie a todas y no solamente a unas cuantas. Por supuesto. Pero si hay esa medida o esa intención, hay que hacerlo. Pero no empezar quitándole precisamente a una de las organizaciones sociales, yo diría más fuertes, más respetables, que es un ícono en la convivencia nacional, como es la organización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, que ha escrito páginas históricas aquí en el país. Recordemos desde su surgimiento original en la época del presidente Borja, los continuos levantamientos por sus derechos, por sus luchas trascendentes. Recordemos que el movimiento indígena, y eso no debe olvidarse nadie, fue el factor fundamental para que salga del poder el tristemente célebre Yamil Mahuad, que tanto daño hizo al país con el feriado bancario. Luego lo que pasa es que hubo en el momento histórico algunas gentes que se aprovecharon de aquel movimiento totalmente organizado de los indígenas y se usurparon prácticamente el poder político del Estado. Si eso no reconocemos, bueno, ¿en qué país estamos? ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de esta decisión ya adoptada por el gobierno? De aquí al 6 de enero, cuando se supone que vence el plazo para que desalojen este edificio. Bueno, lo que yo he visto y las declaraciones que están realizando los dirigentes de la CONAIE, ellos han señalado con absoluta firmeza que no van a salir del edificio. Entiendo que van a trincherarse allí. Yo no sé qué medidas vaya a adoptar el gobierno, enviar a la policía, desalojarlos por la fuerza. No sé si eso vaya a provocar, como digo, actos de violencia. Eso sería muy grave. Yo no quisiera pensar en que pueda producirse un evento de esta naturaleza. Ojalá se pueda evitar en base a un diálogo sustancial, un diálogo pues constructivo entre el gobierno nacional y la organización de los indígenas, que sería lo más adecuado. Es más, como usted muy bien señala, que hay la intención incluso de que las diversas organizaciones sociales más representativas, al menos del país, una de las más representativas sin duda es la CONAIE, puedan contar con el auspicio y el apoyo estatal para que tengan sus sedes sociales, que mejor. Pero empecemos por eso, pues, dándoles a las otras organizaciones y no quitándole a la más representativa, sin duda, que tiene el Ecuador, que es la CONAIE. Pero a propósito de lo dicho por usted, asambleísta, ¿puede llegar a darse ese escenario de pronto, inclusive hasta de enfrentamientos? Pregunto eso porque mucho se ha cuestionado sobre la fuerza hoy en día del movimiento indígena. Bueno, todo puede ocurrir. Yo conozco muy bien al movimiento indígena. Fui parte de su estructura política durante mucho tiempo y conozco cómo es su firmeza cuando ellos toman determinaciones, cuando toman decisiones. Ellos no tienen miedo. Pero se habla de un movimiento debilitado.
Bueno, depende de cómo lo califiquen muchas personas. Algunos dicen que está debilitado, otros dicen que está fortalecido. En general, pues el movimiento indígena ha tenido sus altos y bajos. Yo creo que su debilitación tal vez más importante pudo observarse cuando participaron conjuntamente en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Es decir, allí entiendo yo que se produjo su mayor debilitación, pero luego de eso nuevamente se recuperaron. Como digo, pues ya han escrito páginas históricas muy importantes en el desarrollo del país. Para mí es una organización, sin duda, de las organizaciones gremiales que agrupan a importantes sectores de nuestra sociedad, una de las más respetables. Bueno, y sin duda estaremos expectantes del desenlace de este tema. Agradecemos la presencia del asambleísta Antonio Pozo, quien nos ha acompañado en este espacio informativo, y como siempre, bienvenido. Gracias a usted, siempre a la orden. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan, enseguida continúan las noticias aquí en nuestra asamblea. Regresamos. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.